Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente tutorial del sistema Galaxy Dental. Hoy veremos cómo vamos a realizar una importación de los pacientes para tener un pool de data más amplio y poder interactuar con la pantalla de pacientes, cómo realizar las búsquedas instantáneas, entre otras cosas. Bien, lo primero que vamos a hacer es trabajar con un seguro que permita la importación de pacientes. Muy bien, vamos a trabajar, creo que el CDI, acá lo tenemos, como lo explicamos en uno de los tutoriales anteriores. Debemos tildar, importante esta opción, utilizar archivos de importación. ¿Sí? Ya la tenemos tildada, entonces podemos salir y trabajar en la siguiente fase, que es herramientas, menú herramientas, utilidades, importar lista de pacientes. Este es un proceso delicado, debe hacerse bajo una supervisión de algún experto o conocedor del uso del sistema, que por supuesto ya nos estamos educando en este nuevo mundo informático. Muy bien, acá tenemos advertencia, proceso delicado. Antes de seguir, debe asegurarse que ningún usuario esté utilizando el módulo de paciente. Yo recomendaría también que ningún usuario esté dentro del sistema, salvo el usuario actual que vaya a realizar el proceso. Es recomendable que este proceso lo ejecute directamente en el servidor. Esto es porque si lo ejecutamos, por ejemplo, desde casa, puede que tarde un poco. Recuerden que para el acceso remoto es importante el internet, y dependiendo de la velocidad de su modem de internet y de su computador, las características del hardware, va a depender la velocidad del mismo. Entonces, mi recomendación es ejecutar el proceso directamente en el servidor donde se encuentra alojado tanto la base de datos como el sistema, para que se haga mucho más rápido. Bien, pulse el botón aceptar para continuar con el proceso de importación. Pulsamos aceptar y acá tenemos la pantalla de importación de pacientes. Este proceso lo podemos utilizar, podemos darle alguna otra utilidad, otra ventaja. Inicialmente se hizo para importar listas de pacientes de seguros, algún seguro de alguna empresa. Pero podemos hacer lo siguiente: si por ejemplo tenemos la lista de pacientes, no trabajamos con sistemas anteriormente, estamos adoptando un nuevo sistema, estamos conociendo los procesos de un nuevo sistema que queremos adoptar. Y anteriormente trabajamos, por supuesto, en papel, pero llevábamos en un computador una hoja de Excel, llevábamos los nombres de los pacientes o los datos de los pacientes. Se me ocurre lo siguiente: podemos seleccionar, fíjense, lo voy a hacer de una vez. Nos vamos a seguros, buscamos el número uno, que ese no se puede eliminar, que es el paciente particular. No se puede eliminar, siempre lo necesita el sistema. Muy bien, podemos decirle a este tipo de seguro, entre comillas, que vamos a utilizar archivos de importación. Es más, hagámoslo de esta manera. Entonces, vamos a suponer que tenemos una lista de los pacientes hecha en Excel. O, o puede darse el caso de que tengamos para la administración de nuestra clínica, nuestro consultorio, estemos utilizando un programa administrativo donde los clientes, llámese clientes en un programa administrativo, llámese pacientes en un programa médico, los tenemos almacenados en una base de datos de dicho programa administrativo. Podemos investigar con el proveedor del servicio si es posible exportar una lista de los clientes a un archivo Excel o texto, y después lo pasamos a Excel, como sea, para poder recibir esa información desde acá del programa Galaxy Dental e insertarla en nuestra base de datos de pacientes. Esa puede ser una opción. Otra opción
si no utilizan sistema, pero lo llevan en una hoja de Excel, como les comenté, pueden formatear la hoja de Excel utilizando estos campos de referencia. Acá en requisitos de importación, fíjense que nos dice: el nombre del archivo no debe tener espacios en blanco. Ya el nombre del archivo, cuando lo guardemos, es preferible dejarlo sin espacios en blanco. El nombre por defecto de la hoja de trabajo de Excel, debe ser hoja 1, es decir, como aparece por defecto. Los campos, permítame realizar un comentario, en caso de estar en inglés, debemos cambiarle el nombre de Sheet 1, que es hoja 1 en inglés, a hoja 1. ¿Sí? Ok, una vez aclarado esto, podemos continuar con el siguiente requisito, el número 3. Los campos deben estar en el siguiente orden. Fíjense que estos son acrónimos de los nombres correspondientes a los pacientes. Por ejemplo, SETPAC significa cédula de paciente. Tenemos las 3 iniciales que forman este acrónimo. El siguiente, NOMPAC, ya se pueden imaginar que significa nombre de paciente. El tercero, TIPAC, tipo de paciente. Aquí van a colocar en tipo de paciente, le van a dejar, le colocan la palabra titular, porque esto se hizo para identificar los titulares de los beneficiarios. Vamos a colocarle a todos titular, la palabra titular. Sexo de paciente, fecha de nacimiento de paciente y edad del paciente. Y el siguiente requisito, los datos deben comenzar en la columna A con la fila 1, es decir, en la primera celda que nos consigamos de la hoja de Excel. Muy bien, una vez aclarados estos requisitos, podemos examinar el archivo. Yo tengo acá un listado HCM que voy a aprovechar de utilizarlo. Lo agrego. Sí, acá está. El doctor, voy a decirle que trabaja con el doctor Julio Rodríguez, que como lo había dicho en los tutoriales anteriores, es el cabecilla de acá de la clínica. Y voy a decirles que es o particular o CDI. Fíjense que me aparecen los dos porque los dos los he tildado en la pantalla de seguros. No todos van a aparecer, simplemente lo que tilde como recibir archivos de importación. Muy bien, una vez que los tenga, los parámetros ya seleccionados e insertados, analizo el archivo. Analizamos el archivo, el sistema hará su seguimiento y ya nos dice que hay 79 pacientes y tenemos un afiliado que es el paciente de ejemplo que creamos. Sí, acá nos da otro resumen de pacientes nuevos en el sistema 79. Los pacientes vigentes no hay ninguno porque estamos empezando. Excluidos tenemos uno. Y tenemos el reingreso. No hay nadie que haya reingresado. Esto depende de las empresas que siempre están actualizando sus listas y en algún mes, por ejemplo, envían el nombre de un paciente X y el siguiente mes ya ese paciente X no se encuentra, entonces quiere decir que el sistema lo debe excluir, pero sin embargo no lo elimina del sistema, sino que lo elimina del seguro, más lo deja como paciente particular, porque ese caso se puede dar. Muy bien, cualquier consulta o sugerencia que salga o duda que se genere con respecto a esta pantalla me la pueden hacer llegar, por supuesto la leeré con mucho gusto, y si es de cambiar algún proceso con mucho gusto lo haremos para beneficio de ambos. Muy bien, entonces acá voy a ejecutar, el sistema me va a agregar los pacientes y ya los puedo ver acá en la pantalla de pacientes. Fíjense que ya me creció. Acá tenemos el paciente que creé inicialmente, Alexander Jesús González, que le agregué el teléfono. El resto son generados automáticamente por el programa. Tenemos un poco más de información, ya podemos explicar que para eso creamos esta nueva entrega, para poder utilizar este criterio de orden y de búsqueda del sistema
poderosísimo que nos permitirá buscar pacientes en segundos de una lista. Puede ser acá de 80 como puede ser de miles de pacientes. Bien, para conseguir pacientes, por ejemplo, vamos a buscar algún paciente en particular, algún nombre, pero tenemos una lista inmensa y no lo queremos buscar por nombre porque no aparece en el nombre. Recuerden que en la casilla de nombres va los dos nombres, los dos apellidos, o el primer nombre y el primer apellido, o los dos nombres y el primer apellido, etcétera, como ustedes lo tipeen. Entonces, puede que estemos buscando el nombre o un apellido en particular y no está de primero porque en las búsquedas por nombre primero se empieza a buscar por la primera palabra que coincida. Por ejemplo, acá estoy colocando DI y allí me está ubicando el primer DI que consigue. Ahora, pero ¿cómo hacemos con aquellos pacientes cuyo nombre o cuyo apellido está en la mitad del campo? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a arriesgarnos a buscar algún apellido. Puede ser Gómez. Entonces, ya no lo podemos buscar por aquí, por nombre. Y acá en el campo de búsqueda, sino que vamos a utilizar el atajo control C para buscarlo por contenido, como expliqué en un par de tutoriales atrás. Pulsamos control C y él nos habilita un, un campo para poder agregar la palabra clave. Muy bien, dijimos que la palabra clave era Gómez. Vamos a buscar todos los Gómez, le damos a aceptar. Y fíjense que me apareció un paciente, un registro. Es decir, que tuvimos suerte, conseguimos un Gómez. Bien, acá está, podemos darle enter o doble clic y aquí tenemos la pantalla de Gómez Contreras José. Gómez es un beneficiario, acá lo podemos ver, un beneficiario, ya esto lo agregó el sistema automático, un beneficiario, y aquí está su titular. Muy bien, su titular dice que es Contreras P. José M. Vamos a buscar ese Contreras. Igual utilizo el control C y coloco Contreras. Aquí lo tengo, Contreras P. José M. Aquí está. Si yo pulso control, acá nos dice puse control F para ver los beneficiarios asociados al paciente. Es decir, tipeo o pulso control F y aquí podemos ver los beneficiarios de ese titular. Podemos pararnos en cualquier paciente en la ficha anterior y si le damos control F nos mostrará la misma información ya que todos son beneficiarios del mismo titular. Entonces acá tenemos el Gómez que vimos hace un momento y aquí tenemos al Contreras que es el titular. Perfecto. Muy importante que sepan el control F para que vean la información de cada paciente con su beneficiario. Muy bien, lo siguiente que podemos ver es el orden, tipo de orden. Fíjense, podemos ordenar por cédula, podemos ordenar por número de historia, podemos ordenar por nombre, filtrar por usuario, etcétera. Además de realizar las búsquedas por contenido con control C, por palabra, acá en nombre, en cédula, podemos también buscar. Esta es otra ventaja del sistema. Por ejemplo, si vamos a buscar por cédula, podemos ir colocando. Y aquí tenemos ya la primera cédula por 16 millones. Si queremos buscar una cédula que termine, por ejemplo, vamos a buscar una del medio. Vamos a buscar una cédula que termine en 553. Tenemos varias, ¿no? Aquí están varias. 553. Podemos buscar por contenido con el control C. Una de las ventajas de esta búsqueda es que primero intenta buscar pacientes por nombre con la palabra clave en el nombre. Si no consigue, los intenta buscar por cédula. Dijimos 553, él no va a buscar por nombre. Si no consigue,
que por supuesto no hay un nombre que se llame 553 o que contenga 553 en su campo, nos busca entonces cédulas. Acá tenemos, como les dije, el resultado de la búsqueda, 3 registros que coinciden con el 553, que por supuesto deben ser esos mismos 3 los beneficiarios. Damos control F y acá tenemos una lista grande, tenemos 4 beneficiarios y un titular. Perfecto. Muy bien. Entonces ya comprendimos los motores, o ya aprendimos a utilizar los motores de búsqueda del sistema cuando nos crece la lista de pacientes, en este caso 80, pero como dije pueden ser cientos o miles. Y así poder utilizar el control C para la búsqueda por contenido, la búsqueda por palabra, por letra inicial mejor dicho, y el orden. Ya también vimos cómo establecer órdenes. El control C nos sirve para buscar por nombre o por cédula. Muy bien, entonces ya podríamos trabajar más de una manera más cómoda, más rápida, orientar, basándonos en este video, orientar a la persona que va a ser la encargada de registrar los pacientes y realizar las búsquedas, etcétera. Gracias a estos tipos de búsquedas. Por supuesto, estos tipos de búsqueda nacieron de mi parte. El control C fue una sugerencia de un doctor amigo. Cualquier sugerencia, recuerden que esa es una de nuestras ventajas. Yo como programador las recibo, las analizo y si es factible la llevamos al sistema, y así se benefician toda una comunidad de odontólogos y entre todos podemos generar un sistema bastante amplio y altamente funcional. Muy bien, en la siguiente entrega veremos algunos otros ejemplos, unos reportes, y ya estaríamos dándole fin la primera edición de videos tutoriales acerca del funcionamiento básico del sistema Galaxy Dental. Muchas gracias a todos por seguir estos videos y estaré esperando sus sugerencias, sus comentarios por correo, etcétera. Hasta luego.